La sala de conferencias todavía olía a café rancio y a decepción cuando Andrés Moreno deslizó esa sonrisa falsa por su rostro y golpeó con su bolígrafo mis informes trimestrales. No necesitarás prepararte para la revisión de cliente del jueves, dijo, con la misma naturalidad con la que se pide el almuerzo. Braulio se encargará de tecnologías Poniente de ahora en adelante. Es hora de dejar que la nueva generación demuestre lo que puede hacer. Lo dijo como si estuviéramos pasando una receta familiar, no un contrato de 4.500 millones de pesos que yo había estado cuidando durante 15 años. Soy Jaime Calderón, tengo 48 años, y llevo en este negocio el tiempo suficiente como para saber cuando alguien está a punto de darte una puñalada por la espalda con un lazo puesto. No me inmuté. No le di la satisfacción de verme sudar. Simplemente metí la mano en el cajón de mi escritorio, saqué el teléfono de la empresa cargado con 15 años de comunicaciones de tecnologías Poniente y lo puse delante de su hijo. Todo lo que necesitas está ahí dentro, dije. Andrés asintió como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Braulio, su hijo de 26 años recién salido de algún programa de maestría en administración de empresas del TEC de Monterrey, cogió el teléfono como si fuera un juguete nuevo. El chico llevaba 3 meses merodeando por la oficina, supuestamente aprendiendo los gajes del oficio, pero sobre todo aprendiendo a pasar como gastos las comidas de negocios y a usar la jerga corporativa en frases que no tenían ningún sentido. Ahora, antes de llegar a la parte en la que todo se tuerce, déjenme ponerlos en situación. He sido el responsable de tecnologías Poniente desde 2009. Son 15 años de vuelos nocturnos para reuniones de emergencia, de contestar llamadas a las 2 de la mañana cuando se caían sus servidores y de llevar de la mano a su director ejecutivo, Ricardo Villafranca, a través de todo, desde intentos de adquisición hostil hasta aquella vez que su jefe de seguridad filtró accidentalmente datos de clientes durante una llamada de resultados. Ricardo Villafranca es lo que se podría llamar precisión militar de la vieja escuela. Un antiguo coronel del ejército mexicano que dirige tecnologías Poniente como un submarino, hermético, eficiente y con cero tolerancia a los errores. No tiene conversaciones triviales sobre el tiempo, no le importa si fuiste a Harvard o a una universidad pública, y si le haces perder el tiempo con diapositivas de PowerPoint llenas de sinergia y cambios de paradigma, te colgará en mitad de la frase. Pero a lo largo de 15 años, habíamos construido algo que no se puede fabricar en un taller ni aprender de un libro de texto, una confianza profesional genuina. Del tipo que le hacía llamarme directamente cuando los analistas de la bolsa mexicana andaban husmeando, o cuando la Sedena quería discutir contratos clasificados. Yo no era un simple proveedor para Ricardo. Era su consejero externo, su confidente, su sistema de alerta temprana cuando se avecinaban tormentas corporativas. Esa relación le había hecho ganar mucho dinero a Moreno y asociados. No solo la comisión anual, sino los honorarios de gestión de crisis, el trabajo de consultoría de fusiones, las sesiones de planificación estratégica que podían costar 7 cifras por un fin de semana. Tecnologías Poniente no era solo nuestro mayor cliente, era el más prestigioso. El tipo de cuenta que abre las puertas a otras empresas de la lista de las 500 más importantes de México y hace que los competidores se pregunten qué sabes tú que ellos no. Andrés Moreno, por otro lado, tiene otras prioridades últimamente. Lleva meses impulsando esta agenda de planificación de la sucesión, celebrando reuniones sobre aportar una perspectiva fresca a las relaciones consolidadas. Jerga corporativa para decir, mi hijo se ha graduado en empresariales y necesita un lugar impresionante donde aterrizar. Empecé a notar las señales en febrero. Pequeñas cosas al principio. Mi nombre misteriosamente omitido en invitaciones a reuniones que yo mismo había creado. Conferencias telefónicas reprogramadas sin previo aviso. Braulio apareciendo en sesiones de estrategia a las que no tenía por qué asistir, y luego actuando confundido cuando le preguntaba qué estaba haciendo allí. Papá pensó que debería empezar a observar algunas de nuestras cuentas clave, decía, sonriendo como si acabara de descubrir el secreto de la fusión fría. Aprendiendo de los maestros, ya sabes. El chico tenía buenas intenciones, eso se lo concedo. Pero las buenas intenciones no te cualifican para gestionar relaciones delicadas con contratistas militares. Una vez le vi intentar explicar el posicionamiento en el mercado a nuestro cliente farmacéutico usando metáforas deportivas. Llamó a su nueva cartera de medicamentos un mate en el último cuarto con un gran potencial de crecimiento. La cara del cliente se puso más blanca que las sábanas de un hospital.
En otra ocasión, Braulio sugirió que creáramos una campaña de marketing viral para la nueva tecnología de vigilancia de un contratista de defensa. Quería hacer vídeos de TikTok sobre soluciones de seguridad de siguiente nivel. Tuve que explicarle por qué la Sedena podría no apreciar que sus proyectos clasificados se promocionaran a través de vídeos de baile. Pero Andrés. Claro que sí. Por eso 3 de nuestras cuentas de nivel medio habían solicitado discretamente un representante diferente después de las consultas de energía de Braulio. Pero Andrés o no se dio cuenta o no le importó. Su hijo estaba aprendiendo el negocio familiar, y eso era todo lo que importaba. Se veía venir desde marzo, pero yo seguía pensando que el sentido común prevalecería. Ricardo Villafranca no era un director ejecutivo de una startup al que se pudiera impresionar con entusiasmo y palabras de moda. Era un exoficial militar que había construido una empresa de miles de millones de pesos rodeándose de gente competente y deshaciéndose de cualquiera que no pudiera dar resultados. Seguramente Andrés entendía que cambiar de gestor de cuenta en una relación tan delicada era como realizar una operación a corazón abierto con un cuchillo de mantequilla. Seguramente no arriesgaría al cliente más valioso de la firma solo para darle a su hijo algo para engordar su currículum. Me equivocaba en eso. La gota que colmó el vaso no fue dramática. Fue el martes a las 6:15 de la tarde, cuando estaba recogiendo mis cosas para irme a casa. La oficina estaba casi vacía, excepto por el personal de limpieza y algunos asociados junior que trabajaban hasta tarde para impresionar a la dirección. Uno de ellos, Kevin Valdés, se detuvo junto a mi cubículo con cara de preferir estar en cualquier otro sitio. «Hola», Jaime dijo, sin mirarme a los ojos. Braulio preguntaba por el acceso al portal de tecnologías Poniente. Dijo que necesitaba actualizar cierta información del cliente. Dejé de recoger mis cosas y lo miré. No se me informó de ningún traspaso. Kevin se movió incómodo. Eso es lo que le dije. Dijo que ya lo habías autorizado con Andrés. Dijo que era parte del plan de transición. Revisé mi correo electrónico allí mismo, delante de Kevin. Nada. Ningún memorando de transición, ningún anuncio formal, ningún aviso de Andrés. Solo silencio de radio. Pero cuando entré en nuestro panel de administrador del sistema, allí estaba, en blanco y negro, a Braulio Moreno se le había concedido acceso completo a la cuenta de tecnologías Poniente a las 4:37 de la tarde de ese día. 15 años de construcción de relaciones, cientos de documentos confidenciales, planes estratégicos por valor de millones de pesos, todo entregado a alguien que pensaba que pivotar era algo que se hacía en una cancha de baloncesto. Gracias por informarme, Kevin, dije. El chico asintió y se fue deprisa, probablemente sintiendo que acababa de dar una noticia que nadie quería oír. No llamé a Andrés esa noche. No irrumpí en su despacho exigiendo explicaciones. No envié correos electrónicos airados ni programé reuniones de emergencia. Simplemente me senté allí, en la oficina vacía, viendo al personal de limpieza vaciar las papeleras y escuchando el sistema de climatización completar su ciclo nocturno. Fue entonces cuando recordé la conversación que lo cambió todo. Monterrey, hace 3 años, octubre de 2021. Ricardo Villafranca y yo habíamos estado trabajando hasta casi medianoche en la documentación de una fusión que podría decidir el éxito o el fracaso de la expansión de tecnologías Poniente en el sector de los dispositivos médicos. Información sensible, del tipo que podría mover los precios de las acciones si se filtraba a las personas equivocadas. Estábamos en el bar del hotel después, ambos demasiado alterados por la cafeína y la presión de la fecha límite como para dormir. Ricardo saboreaba un whisky y me miraba con esos agudos ojos grises que habían intimidado a generales de la Sedena y a directores ejecutivos de las empresas más importantes de México. Jaime, he trabajado con muchos consultores a lo largo de los años, dijo. La mayoría hablan muy bien durante la reunión de presentación, pero luego se pliegan como sillas de jardín cuando empieza la presión de verdad. Tú eres diferente. Cuando me das tu palabra, sé que es sólida como el hormigón. Fue entonces cuando sacó un contrato aparte de su maletín. Un acuerdo personal de confidencialidad entre Ricardo Villafranca y Jaime Calderón. No Moreno y Asociados. No la firma de Andrés. Yo, personalmente. Esta información sobre la fusión no sale de nuestro círculo, dijo, deslizando el documento sobre la mesa. Te estoy confiando detalles que podrían destruir mi empresa si caen en las manos equivocadas.
Esa confianza es personal, no corporativa. Si te pasa algo, si dejas la firma, si tu empresa es comprada o vendida, este acuerdo permanece contigo. Lo leí detenidamente. La redacción era clarísima, cualquier comunicación sobre la información protegida debía permanecer entre los dos firmantes nombrados. Sin excepciones, sin anulaciones corporativas, sin pasarlo por la cadena de mando. La sección 3A era particularmente explícita: el contacto por parte de terceros no autorizados constituye un incumplimiento inmediato y anula todos los acuerdos relacionados. Lo firmé sin dudarlo. Él también. Nos dimos la mano, terminamos nuestras bebidas y nunca más volvimos a hablar de ello. Pero ese trozo de papel había estado en mis archivos personales durante 3 años, esperando exactamente este momento. Ahora, sentado en mi oficina a oscuras un martes por la noche, me di cuenta de que Andrés acababa de cometer el mayor error de su carrera. Le había dado a su hijo acceso a tecnologías Poniente sin comprobar qué minas legales podrían estar enterradas en la relación. El miércoles por la mañana llegó con su rutina habitual de café, tráfico y luces fluorescentes de oficina. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba enfadado. La ira es caliente e impulsiva y te hace hacer estupideces. Lo que sentía era algo más frío y calculador. Curiosidad, tal vez. Un interés profesional en ver cómo la inexperiencia chocaba con las consecuencias. No entré en el portal de tecnologías Poniente esa mañana. No revisé sus comunicaciones ni los entregables pendientes. Braulio era el responsable ahora, lo que significaba que todo lo que sucediera a continuación era su responsabilidad. Simplemente me puse al día con otras cuentas, devolví llamadas de clientes más pequeños y esperé. A las 10:23 de la mañana, mi correo electrónico sonó con un nuevo mensaje en la carpeta compartida de clientes. Asunto: hola, Ricardo. Una emocionante colaboración por delante. Lo leí una vez, parpadeé, y luego lo leí de nuevo para asegurarme de que no estaba alucinando. Hola, Ricardo. Espero que estés teniendo una semana increíble. Soy Braulio Moreno, tu nuevo punto de contacto aquí en Moreno y Asociados. Súper emocionado de trabajar con un líder tan innovador. He estado siguiendo la trayectoria de Tecnologías Poniente y estoy totalmente inspirado por tu visión. ¿Podemos tomar un café virtual la semana que viene para sincronizarnos con algunas ideas frescas? Quizás podamos explorar algunas sinergias de siguiente nivel. Con ganas de llevar nuestra colaboración a nuevas cotas. ¡Qué ganas de colaborar! Emoticono cara sonriente. Braulio Moreno, especialista senior en desarrollo de alianzas. Tuve que leer ese cargo 2 veces. Especialista senior en desarrollo de alianzas. El chico llevaba 3 meses en la empresa y de alguna manera había convencido a su padre para que le diera un cargo senior. Mientras tanto, yo había sido director de cuentas durante 15 años. Un emoticono sonriente. A Ricardo Villafranca, director ejecutivo de un contratista de defensa que cotiza en bolsa y que una vez despidió a todo su equipo de comunicaciones por usar la fuente Comic Sans en un comunicado de prensa. El mismo Ricardo Villafranca que había hecho que coroneles de la Sedena fueran sometidos a un consejo de guerra por brechas de seguridad. El hombre que consideraba la puntuación excesiva un signo de debilidad mental. Cerré mi portátil y fui a por un café. Café de verdad, de la máquina cara de la sala de descanso de los ejecutivos, no la bazofia quemada de la cafetera de nuestro departamento. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Braulio Moreno acababa de pisar una mina, y ni siquiera lo sabía todavía. A la hora del almuerzo, el radiopasillo de la oficina ya había difundido que el plan de sucesión de Andrés avanzaba más rápido de lo esperado. El propio hombre era el centro de atención en el comedor ejecutivo, hablando con cualquiera que quisiera escuchar sobre lo bien que estaba progresando la transición. Braulio ya está conectando con nuestros principales interesados, anunció Andrés a una mesa llena de socios junior y jefes de departamento. Un constructor de relaciones nato, como su padre. Tiene esa perspectiva fresca que nuestros clientes han estado pidiendo. Casi me atraganto con mi sándwich. Perspectiva fresca. Claro. El chico tiene visión, continuó Andrés, entusiasmándose con su tema. No está atascado en viejos patrones como algunas personas. Ve oportunidades donde otros ven obstáculos. Capté la mirada de reojo que me lanzó. Mensaje recibido, alto y claro.
Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Saqué el acuerdo de confidencialidad de Monterrey y lo volví a leer. No porque necesitara revisar los términos, sino porque a veces necesitas ver las palabras en papel para creer que son reales. La sección 3A estaba allí, en blanco y negro, tan clara como una orden judicial. Todas las comunicaciones relativas a la información protegida permanecerán exclusivamente entre los firmantes designados. El contacto por parte de terceros no autorizados constituye un incumplimiento inmediato y anula todos los acuerdos relacionados. Sin margen de maniobra. Sin cláusula de anulación corporativa. Sin una a menos que el hijo de tu jefe realmente quiera causar una buena impresión al director ejecutivo. Cerré el archivo y volví a mi otro trabajo. Las fichas de dominó ya estaban cayendo. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que terminaran de golpear el suelo. El jueves por la mañana transcurrió como cualquier otro día en la oficina. El café preparándose en la sala de descanso, los asociados junior corriendo para parecer ocupados, el zumbido habitual de los teclados y las conferencias telefónicas resonando por los pasillos. Pero debajo de toda esa normalidad, algo había cambiado. No en el edificio, en mí. Ya no revisaba las comunicaciones de Tecnologías Poniente. Ese era el trabajo de Braulio ahora. No supervisaba los plazos de sus proyectos ni revisaba sus informes trimestrales. Ni siquiera pensaba en las renovaciones de contrato pendientes que normalmente me quitaban el sueño. Por primera vez en 15 años, Tecnologías Poniente no era mi problema. Fue liberador de una manera que no había esperado. Pasé la mañana del jueves poniéndome al día con cuentas que había estado descuidando. Devolví llamadas a 3 compañías farmacéuticas que llevaban semanas intentando programar sesiones de estrategia. Revisé propuestas para un contratista aeroespacial en Guadalajara que quería ayuda con sus relaciones con la Sedena. Un trabajo bueno y sólido que me recordó por qué me había metido en este negocio en primer lugar. A las 11:47 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido, pero el mensaje era corto e inconfundible: Jaime. Llámame inmediatamente. R. Villafranca, no llamé inmediatamente. Terminé de revisar la propuesta de Guadalajara, tomé notas para mi llamada de seguimiento y luego caminé por el pasillo para tomar un café de la máquina buena. A veces, las conversaciones más importantes requieren una preparación adecuada. Cuando finalmente marqué el número de Ricardo, contestó antes de que terminara el primer tono. Jaime. Su voz era plana, controlada, pero lo conocía lo suficiente como para oír el acero que había debajo. Recibí un correo electrónico interesante ayer. De alguien que dice ser mi nuevo punto de contacto. ¿Quieres explicarme de qué se trata? Podría haberme hecho el tonto. Podría haber actuado sorprendido o haber afirmado que no sabía de qué estaba hablando. Pero Ricardo Villafranca no perdía el tiempo con juegos, y yo tampoco. Será el hijo de Andrés Moreno, dije. Me quitaron de su cuenta el martes sin previo aviso. ¿Te consultaron sobre nuestro acuerdo personal? No, señor. El traspaso del acuerdo de confidencialidad nunca se discutió. La pausa que siguió duró lo suficiente como para oír el tráfico de fondo en su lado de la línea. Cuando Ricardo volvió a hablar, su voz había bajado al tono que normalmente reservaba para despedir ejecutivos. Jaime, ¿sabes lo que esto significa? Sí, señor. Lo sé. Bien. Habrá una conferencia telefónica el lunes a las 9 de la mañana. ¿Querrás estar ahí? La línea se cortó. Sin despedidas, sin conversaciones triviales, sin explicaciones de lo que vendría. Ricardo Villafranca había dicho todo lo que necesitaba decir en 30 segundos. El viernes transcurrió en una extraña especie de animación suspendida. Andrés pasó la mayor parte del día en reuniones consecutivas con el equipo de finanzas, probablemente planeando cómo gastar la comisión de renovación de Tecnologías Poniente. Braulio correteaba por la oficina como un golden retriever que acaba de aprender su nombre, contándole a cualquiera que quisiera escuchar su visión para modernizar las relaciones con los clientes. La clave es la interacción auténtica, le oí explicar a uno de nuestros asociados junior. Tienes que encontrarte con los clientes donde están, no donde crees que deberían estar. Ricardo Villafranca parece un tipo realmente genuino. Creo que vamos a construir algo especial juntos. No le advertí.
No le sugerí que tal vez quisiera investigar los antecedentes de Ricardo antes de su próxima comunicación. No mencioné que la última persona que llamó a Ricardo Villafranca genuino en un contexto de negocios fue puesta en la lista negra de todos los contratistas de defensa del área de la Ciudad de México. Algunas lecciones no se pueden enseñar. Algunos errores la gente tiene que cometerlos por sí misma. Durante el fin de semana, hice algo que no había hecho en años. Me desconecté completamente del trabajo. No revisé correos electrónicos, no repasé archivos de clientes, no pensé en las reuniones del lunes por la mañana. En cambio, me fui a pescar a un lago a 1 hora de la ciudad, me senté en un bote durante 6 horas y no pesqué absolutamente nada. Fue perfecto. El lunes por la mañana llegó con el tipo de invitación de calendario que hace que los ejecutivos corporativos empiecen a sudar frío. Asunto: revisión del contrato de tecnologías poniente, asunto de cumplimiento urgente. Entre los asistentes se encontraban Andrés Moreno, Braulio Moreno, nuestra jefa de asuntos legales, Patricia Vélez, yo mismo y una línea de conferencia para Ricardo Villafranca. La sala de conferencias parecía más pequeña de lo habitual cuando entré a las 8:55 de la mañana. Andrés ya estaba allí, caminando de un lado a otro detrás de su silla como un animal enjaulado. Braulio estaba sentado en el extremo de la mesa, mirando su teléfono con la confianza casual de alguien que todavía no entendía lo que estaba pasando. Patricia tenía 3 gruesos archivadores legales extendidos frente a ella y llevaba la expresión que ponen los abogados cuando están a punto de dar malas noticias muy caras. Nadie hacía contacto visual. Nadie conversaba. El silencio se sentía como el momento antes de una demolición, cuando todo el mundo está esperando a que la dinamita estallara. Exactamente a las 9 de la mañana, el teléfono de la conferencia cobró vida. La voz de Ricardo llenó la sala, nítida y profesional, y absolutamente aterradora en su tranquila precisión. Andrés, necesitamos discutir tu reciente contacto no autorizado sobre información protegida. El rostro de Andrés se puso 3 tonos más pálido. Se aclaró la garganta e intentó proyectar una confianza que claramente no sentía. Ricardo, si esto es por la transición, puedo explicar el razonamiento detrás de. La transición violó un acuerdo de confidencialidad vigente entre Tecnologías Poniente y Jaime Calderón. Específicamente, un acuerdo personal firmado en octubre de 2021 sobre documentación confidencial de una fusión. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. El bolígrafo de Patricia dejó de moverse sobre su bloc de notas. Braulio levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la mañana, la confusión extendiéndose por su rostro como café derramado. No entiendo, dijo Braulio, con la voz quebrándose ligeramente. Papá dijo que esto era solo un traspaso de cuenta normal. Solo intentaba presentarme y establecer una buena relación. Tu padre estaba equivocado, replicó Ricardo. El acuerdo establece explícitamente que las comunicaciones sobre la información protegida de la fusión deben permanecer entre los firmantes originales. Tu contacto de ayer constituyó un incumplimiento directo del contrato. Andrés encontró su voz, aunque sonaba como si estuviera haciendo gárgaras con grava. Ricardo, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Braulio no sabía nada de arreglos especiales. Esto es solo un malentendido entre profesionales. La ignorancia de los términos de un contrato no es una defensa en el derecho mercantil, Andrés. El incumplimiento ha ocurrido. El daño está hecho. Patricia hojeaba frenéticamente sus archivos legales, buscando algo que pudiera salvar la situación. No encontró nada útil, porque no había nada que encontrar. Según la sección 7 de nuestro acuerdo, continuó Ricardo, su voz tan final como el martillo de un juez, Tecnologías Poniente rescinde nuestro contrato con Moreno y Asociados con efecto inmediato. Todo el trabajo producido, los documentos estratégicos y los proyectos en curso deben cesar a partir de esta conversación. Las palabras golpearon la sala de conferencias como una bola de demolición a través de un cristal. 4.500 millones de pesos, esfumados. 15 años de construcción de relaciones, terminados. El cliente más grande en la historia de la firma, marchándose porque el hijo de alguien quería enviar un correo electrónico amistoso con un emoticono. Braulio parecía como si alguien acabara de explicarle el cálculo en griego antiguo. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salieron palabras. Andrés se desplomó en su silla como si le hubieran sacado todo el aire.
Ricardo intentó a Andrés una última vez, su voz apenas un susurro. Esto parece una respuesta desproporcionada a un simple error de comunicación. Hemos tenido una relación de negocios durante 15 años. Seguramente eso cuenta para algo. Tuvimos una relación con Jaime Calderón durante 15 años, corrigió Ricardo. Su empresa era solo la dirección de facturación. Y esa relación estaba protegida por un acuerdo legalmente vinculante que usted decidió ignorar. Patricia finalmente habló, sus instintos de abogada entrando en acción a pesar de la desesperanza de la situación. Señor Villafranca, quizás podríamos discutir arreglos alternativos. Alguna forma de remediación que nos permitirá seguir trabajando juntos. Señora Vélez, la voz de Ricardo tenía la paciencia de alguien que explica matemáticas básicas a un estudiante lento. La documentación de la fusión a la que su firma tuvo acceso ya ha sido presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cualquier divulgación prematura podría constituir un fraude de valores. El curso más seguro para todos los involucrados es el cese inmediato de todo contacto. Fraude de valores. Las palabras flotaban en el aire como gas tóxico. Ya no se trataba solo de perder un cliente. Se trataba de una posible investigación federal, escrutinio regulatorio y el tipo de problemas legales que destruyen carreras y empresas. Braulio finalmente encontró su voz, aunque se le quebró como a un adolescente pidiendo salir a alguien. No sabía nada de lo de la fusión. Solo intentaba ser amable. ¿No podemos explicar que fue un error? La ley no reconoce intentar ser amable como defensa contra las violaciones de contrato, replicó Ricardo. Su correo electrónico hacía referencia a llevar nuestra colaboración a nuevas cotas y a explorar sinergias de siguiente nivel. Ese lenguaje sugiere conocimiento de una planificación estratégica confidencial. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Braulio al darse cuenta de que sus propias palabras se estaban usando como prueba en su contra. Las palabras de moda de marketing que sonaban impresionantes en la escuela de negocios eran ahora una posible prueba de uso de información privilegiada. Jaime, la voz de Ricardo cortó el pánico creciente. Quiero agradecerte por mantener tu parte de nuestro acuerdo. Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo directamente sobre los procedimientos de transición y la documentación final. Luego la línea se cortó. Así de simple. Sin discursos dramáticos, sin largas explicaciones, sin oportunidad para que Andrés negociara o suplicara. Ricardo Villafranca había dicho lo que tenía que decir y había colgado, dejando que el resto de nosotros nos ocupáramos de los escombros. El silencio que siguió fue lo más completo que he experimentado nunca. Se podía oír el ciclo del sistema de climatización, el zumbido distante del tráfico exterior, el suave tic-tac del reloj de pared marcando segundos que parecían horas. Andrés miraba fijamente el teléfono de la conferencia como si pudiera volver a sonar con mejores noticias. Patricia garabateaba notas furiosamente, probablemente calculando las horas facturables para el control de daños que se avecinaba. Braulio parecía que iba a vomitar. Finalmente, Andrés habló. Su voz sonaba como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. Esto no puede ser legal. Tiene que haber algo que podamos impugnar. Alguna forma de que vuelvan a la mesa. Patricia cerró su bloc de notas con un suave chasquido. El acuerdo de confidencialidad es blindado, Andrés. Los acuerdos personales prevalecen sobre los acuerdos corporativos. No hay nada que impugnar aquí. Pero 4.500 millones de pesos, dijo Andrés, el número pareciendo atascársele en la garganta. 15 años de construcción de relaciones. Nuestro mayor cliente. Tiene que haber algo. Había algo, dije en voz baja. Todos se giraron para mirarme como si hubieran olvidado que estaba en la sala. Se llamaba leer el contrato antes de tomar decisiones al respecto. El rostro de Andrés se enrojeció. Jaime, esto no tiene por qué acabar con tu carrera aquí. Podemos superar esto. Encontrar una manera de reconstruir. Me levanté, me ajusté la corbata y recogí la carpeta que había traído a la reunión. Andrés, algunas lecciones son caras. Esta te ha costado 4.500 millones de pesos y probablemente la carrera de tu hijo en relaciones con clientes. Braulio me miró con una mezcla de pánico y desesperación. Jaime, lo siento. No lo sabía. Si hubiera sabido lo del acuerdo de confidencialidad, nunca habría enviado ese correo electrónico.
¿No puedes volver a llamar a Ricardo? ¿Explicarle que solo fue un malentendido? Miré al chico durante un largo momento. 26 años, educación del TEC de Monterrey, una confianza natural que proviene de no haber enfrentado nunca consecuencias reales por nada. Una parte de mí sentía pena por él. La mayor parte de mí, no. Braulio, dije, Ricardo Villafranca no admite devoluciones. Cuando toma una decisión, es final. Quemaste un puente en un solo correo electrónico que a mí me costó 15 años construir. Y con eso, me fui. No del edificio, sino de su historia. Tenía una parada más que hacer. 20 minutos después, estaba sentado en la oficina de la esquina de Andrés, colocando mi carta de renuncia sobre su escritorio. La leyó 2 veces, luego me miró con unos ojos que de repente parecían mucho más viejos que esa mañana. Jaime, no hagas esto. Podemos arreglarlo de alguna manera. Traer nuevos clientes, reconstruir la cartera. Necesito a gente con experiencia como tú ahora más que nunca. Me senté frente a su escritorio, el mismo escritorio donde había pronunciado su discurso de planificación de la sucesión apenas una semana antes. Andrés, dejaste claro que la experiencia no era lo que valorabas. Querías una perspectiva fresca, ¿recuerdas? Energía. Ideas nuevas. Me equivoqué, dijo simplemente. Cometí un error. Sí, lo hiciste. Cometiste el error de pensar que la lealtad familiar era más importante que la competencia profesional. Cometiste el error de asumir que 15 años de construcción de relaciones era algo que podías pasar como un juego de llaves del coche. Andrés se frotó las sienes como si estuviera luchando contra una migraña. ¿Y Braulio? Esto lo va a destruir. No dije, le va a enseñar. La pregunta es si aprenderá de ello o si pasará el resto de su carrera culpando a otros por sus errores. Me levanté para irme, luego me detuve en la puerta de su oficina. Por si sirve de algo, Andrés, yo no planeé esto. No tendí una trampa ni orquesté la reacción de Ricardo. Simplemente sabía lo que pasaría si alguien violaba ese acuerdo de confidencialidad, y dejé que pasara. A veces, la mejor estrategia es no hacer nada y dejar que la incompetencia se revele por sí misma. A las 2 de la tarde, la noticia se había extendido por la oficina como la pólvora. Conversaciones en voz baja en las salas de descanso, miradas preocupadas de los asociados junior, socios actualizando silenciosamente sus currículos. Perder un cliente de 4.500 millones de pesos no pasa desapercibido en una firma de nuestro tamaño. A las 4 de la tarde, mi teléfono estaba sonando. La asistente de Ricardo Villafranca, llamando para discutir oportunidades de consultoría. Parecía que Ricardo todavía valoraba 15 años de construcción de relaciones, aunque Moreno y Asociados no lo hiciera. A las 5 de la tarde, estaba limpiando mi escritorio, empaquetando 15 años de archivos de clientes y contactos de la industria en cajas de cartón. Los Asociados Junior se acercaron para darme la mano y desearme suerte. La mayoría de ellos se habían dado cuenta de lo que realmente había pasado, aunque no pudieran decirlo en voz alta. Andrés Moreno había elegido la familia por encima de la competencia, el nepotismo por encima de la profesionalidad, la comodidad a corto plazo por encima del éxito a largo plazo. Y el mercado había emitido su veredicto con precisión matemática. Algunas lecciones son caras. Esta le costó todo lo que importaba. Mientras llevaba mi última caja hacia el ascensor, sentí algo que no había experimentado en meses, un optimismo genuino sobre el futuro. Ricardo Villafranca tenía razón en una cosa: cuando construyes relaciones de la manera correcta, basadas en la confianza y la competencia en lugar de la política y el favoritismo, esas relaciones sobreviven a cualquier agitación corporativa. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí y no miré hacia atrás. No quedaba nada que ver.